it when Americans call I can't stand it when Americans call undocumented people illegal immigrants. Let me give you a little history lesson. This is where we started. This is where we started. We got to get the criminals out first. We're going to get the criminals, the murderers, the drug dealers. And this is where we are now. Protests started following ICE raids at the Home Depot parking lot in Paramount, south of the city. Home Depot. From the worst of the worst to a f***ing Home Depot? Jeez. ¿Qué onda, mi gente? ¿Cómo están? Rápidamente, este videito lo voy a hacer cortito, pero con mucha verdad, con muchas opiniones o puntos de vista en 5 minutos, ¿ok? Aquí, como lo acaba de decir este compa de la televisión de Daily Show, en lo que empezamos y en lo que estamos ahorita, ¿no? ¿Qué hay detrás de estas detenciones y qué hay detrás de este show de corretear a los criminales y a los maleantes? Pues nada, escondido está en una verdad que nadie quiere ver, una verdad que muy pocos lo entienden, una verdad que poco a poquito la gente de Estados Unidos promedio la está descubriendo. Así nada más. Escuchen este video que les compartí ya en Facebook, pero lo vamos a descifrar de lo que platica este compita en este video. Stand it when Americans call undocumented people illegal immigrants. Let me give you a little history lesson. Let me start. Cuando una persona conoce de historia y sabe dónde está parado, jamás se ofende con gente ignorante, con palabras, con frases, con pensamientos estúpidos. Cuando una persona conoce de mínimo lo más básico, gente, en lo que sucede alrededor de tu mundo, te das cuenta que no es fácil que te engañen y es precisamente lo que el sistema trata de borrar. Esta persona me salió aquí en el TikTok y de repente escucho lo que dice y te identificas de volada, ¿no? Hay personas que simplemente con 2 o 3 frases, palabras que digan, te das cuenta que traen tu pensamiento, que traen tu visión y que traen lo que tú ves, experimentas en tu vida, en tu día a día. Esto es lo que mucha gente no dice, no habla o no lo quiere decir. By saying that being Perdón, no saben, eso es la palabra correcta. Son unos ignorantes de su propia historia y simplemente hablan desde su estupidez y desde su ignorancia. undocumented is not breaking the law. It's a civil offense. But let's talk. Esa es una ofensa civil, ¿no? ¿Por qué quieren convertir cruzar la frontera sin documentos un crimen? ¿En qué nación, en qué país democrática se puede convertir en crimen un lugar donde no perteneces, a un país donde no perteneces? No te pueden tratar como un criminal y menos simplemente por cruzar una frontera y querer sobrevivir en otra tierra. Eso no es cuando Carlos Espina Raza hable como este compa, decir las cosas como son, empezaremos a creer un poquito en él, pero mientras no lo haga, seguirá siendo un payaso, un imbécil y un inútil de las redes sociales. A ver si no se me hace más larguito de 5 minutos porque lo dudo que termine en 5 minutos. About laws anyway. In a settler colonial society, laws are written by the rich to protect. Dice, a través de la historia, las leyes, cuando empezó esta nación, fueron escritas por los ricos. Y esto es lo que mucha gente no entiende, raza. Todo lo que se conoce por ley, por regla, porque es la ley y tiene que ser así. Pónganse a pensar por quién o por qué personas, por qué tipo de personas fueron escritas. ¿De dónde empezó esto de la ley? Esto es la ley y tiene que ser así. No es ley que sea un crimen todavía cruzar la frontera sin documentos, pero lo están tratando de hacer, que sea un crimen, que te consideren un criminal por cruzar simplemente la frontera sin documentos. O sea, no es un crimen. Eso nunca puede suceder. ¿En qué país? Menos en Estados Unidos, si se hace llamar el país más democrático del mundo entero, ¿no? Their power. In the United States, that has meant upholding a system of white supremacy and protecting the interests of billionaires. Esto de la supremacía blanca empezó todo esto. Así empezó todo esto. Irónicamente, mucha gente no lo sabe y no lo entiende y lo han tratado de esconder por muchos años. Pero yo lo he dicho desde mis palabras, desde mis humildes e ignorantes palabras. Este sistema de leyes, de reglas, de kingdoms, de reinados,
de reinas, de reyes, de emperadores y todo ese rollo, todo se empezó a fuerzas, a someter a la gente. Esto no empezó por gusto o porque simplemente un día alguien se despertó y dijo, yo quiero ser esclavo y voy a ser esclavo por el resto de mi vida con toda mi familia entera, ¿no? Y el otro se levantó y dijo, no, pues yo voy a ser millonario y rico y ustedes van a trabajar para mí. No, raza, esto empezó así, a meter a la gente, a obligarlos, a someterlos, a maltratarlos, a desvivirlos en masa, a extinguirlos en masa, con tal de aprovecharse del poder, aprovecharse y someter. La única razón más lógica y sencilla de lo que conocemos como regla, como ley en un país, fue provocada, hecha a fuerza y a punta de fregadazos y de terror. Esa es una verdad que nadie la quiere ver, nadie se le cruza por la mente, nadie la ve. Entonces, aquí se trata de simplemente un choque de ideas. Aquí se trata de un choque de que el tiempo ya nos tragó, la gente ya está despertando. Esto tenía que pasar sí o sí en algún momento. Esto de la injusticia, de la justicia, esta situación ya pasó aquí en Estados Unidos hace más de 100 años, ¿ok? Esta misma situación pasó hace 10 años, hace más de 100 años. Cada vez que hay un problema crítico en este país, aparece por de la nada echarle la culpa al indocumentado, al denigrado, al morenito. Y esto es la cosa más increíble del mundo, raza. Cómo el tiempo, sin querer, nos da la razón. ¿Por qué? Porque imagínate que esto que están tratando de hacer, de desterrarnos, de borrarnos del mapa, de no aceptarnos en una nación donde era o fue de nosotros, y la gente no entiende que esto iba a pasar sí o sí. Esta acción que está pasando ahorita en Estados Unidos la provocó de una directa o indirectamente, a conciencia o sin conciencia, pero Estados Unidos provocó esto, que la gente regresara inconscientemente a tierras que antes fueron de Estados Unidos, pero por una necedad de unos ricos millonarios, acaparadores, caciquistas, pues hace muchos tiempos se adjudicaron estas tierras, pero nunca pensaron que el tiempo se los iba a tragar y esta situación iba a llegar a Estados Unidos sí o sí. Esta es una realidad, por eso digo yo, esta inmigración de mexicanos va a quedar en la historia como el cierre de un imperio, el cierre de una mentalidad estúpida, ignorante, de creerse los supremos y creerse la raza blanca superior ante los demás por años. ¿Por qué? Porque simplemente van a aceptar una realidad que han venido corriendo y tratando de esconder por años, la raza blanca. Imponer, someter, robar, desterrar a la gente originaria de este país, comprándolos, entre comillas, borrándolos de la historia. O sea, esto que está pasando, Raza, el que no lo entienda es porque la neta no entiende ni lo más mínimo de la historia de Estados Unidos. Pero escuchen más de este compito, ¿ok? Let's use California as an example. The very first state laws passed legalized Indian slavery and encouraged the theft of Imagínate las primeras leyes que los blancos impusieron, era esclavizar a los nativos de Estados Unidos. ¿Qué? ¿De dónde? ¿Quién dijo eso? Que era una ley esclavizar a los nativos de Estados Unidos. Imagínense los originarios de este país. land. Native people legally could not testify against a white person. Imagínate, un indígena originario aquí no podía ni siquiera testificar en contra de un blanco. Imagínate esas cosas que pasaban antes y que, entre comillas, lo borraron, se arregló, pero sigue sucediendo inconscientemente y muy abajo de los escritorios y de las cortes y de los jueces y todo ese rollo, ¿no? Esto sigue pasando. And it was legal for white folks to kidnap Native children and force them into a life of servitude. It was Imagínense, era legal para los blancos hacer atrocidades. O sea, ¿quién empezaba las leyes? Ellos. ¿Y quién las cambiaban? Ellos. ¿Y quién disfrutaban de las leyes? Ellos. Por eso la gente que se hace ciudadana de Estados Unidos y creen que una vez que juran y dicen su juramento, automáticamente la piel se les convierte en blanca y ojos verdes, porque así parece que son muchas personas que están ciudadanas de Estados Unidos, no entienden el concepto de ser ciudadanos de Estados Unidos. No entienden el concepto de ser ciudadano. Ellos piensan que automáticamente se les va a tratar como un gringo más y eso jamás, porque la Constitución
no fue escrita nunca ni fue pensada ni para nativos ni para esclavos, mucho menos para mexicanos. Imagínense, eso es lo que mucha gente no entiende. Even legal to kill and scalp Native Americans. Militias were even paid to do it. Just like slavery was Imagínate que el legal. ejército era pagado para hacer todo este tipo de atrocidades. Segregation, the prison industrial complex, all backed up by law. Do you realize that Dr. King was arrested over 30 times for civil disobedience? Do you know that Imagínate ser Martin Luther King y ser detenido múltiples veces nada más por desobedecer la ley que un blanco inventó, la ley que un hombre blanco, no sé, pedófilo, lo que sea, lo que haya sido, así como hay historias desde el presidente George Washington hasta todos los últimos que se conocen en la historia, no eran blancas palomitas y nunca han sido blancas palomitas. Lo único que tienen ellos es que han tenido el poder desde el principio y hasta ahorita no les había tocado esta situación de encarar una realidad que han venido tratando de esconder por muchos años, de ser racistas, de sentirse únicos y especiales. Esa es la realidad que está pasando ahorita en estos momentos. Anne Frank, Holocaust victim, under German law, she was a criminal. And this is how empires work. The law is not about democracy, liberty, and freedom. It's about social control. Ese es el pensamiento del blanco. No se trata de ley, ni que esté bien, ni que esté mal. No se trata de controlar a las minorías y a los más débiles. Esa es una realidad, raza. It's about wealth building for the elites. All empires Y ahí está, las élites que siempre han encabezado y han estado atrás de todo esto que está pasando en el mundo o ha pasado por años, ¿no? ¿Quién encabeza esto? ¿Quién empezó todo esto de las ciudades, de las colonias, de los imperios, de los reinados y todo ese rollo? Gente malvada, gente diabólica, gente que realmente nunca respetó a los demás, se sintieron superiores, armaron su ejército, lo hicieron mentalmente, psicológicamente, aterrorizando a las poblaciones, pero lo lograron. Y una vez que lograron eso, ya no se han querido bajar de ahí. Entonces, lo que está pasando en Estados Unidos, raza, es el resultado de una verdad que se ha tratado de ocultar desde los inicios de Estados Unidos. and settler colonies are inherently evil and morally corrupt. And this is the lie of American exceptionalism, that we're a nation of just laws. Now let's La nación de solamente leyes, ese es el escudo, ese es el eslogan que venden en Estados Unidos. Pero la verdad, ya nos estamos dando cuenta, ya nos dimos cuenta. ¿Qué hace Elon Musk? ¿O qué hacía con este güey de loco Donald Trump? ¿No? Ahí está un ejemplo. talk about who's really illegal. This depraved, crumbling empire that we call the United States sits on stolen native. Y aquí está, dice este imperio que está ya temblando, temblequeando, que está casi a punto de caer, pues simplemente suena más al final de un imperio más, como un imperio romano, como un imperio griego, como un imperio, no, eso bueno, no es un nuevo imperio, pero igual los nazis, ¿no? Los nazis que querían controlar a los judíos y someterlos porque eran inferiores a ellos. Land. It was built by enslaved Africans and Esto que dice aquí, exploited Raza, es working una class verdad que labor. nadie It's on entiende. Escuchen. stolen native land. It was built by enslaved Africans and Fue creada y fue fundada por la esclavitud de la gente negra, de la gente de África. exploited working class labor. Unless you're indigenous or you're descended from African slaves, you're the immigrant. And that immigration problem goes all the way back to 1492. So all you Imagínense, 1492, 1492. ¿Desde cuándo esto ha sido lo mismo? La gente se lo olvida, la gente no sabe, no conoce, pero desde los inicios de esta nación fueron fundados las leyes, sí, buenas, hechas con pensamientos, pero nunca dirigidas a minorías ni a esclavos, mucho menos, ¿no? immigrants out there need to learn to be good guests because this is not your home. We showed you compassion and love and gave you a seat at the table, and you betrayed everyone. History Esa es la shows historia. that empires come Esa es la and go, historia de and Estados Unidos, ¿no? Como un grupo de inmigrantes
en cortas palabras, ya para resumir este video, les dije que no iba a ser fácil 5 minutos, pero como un grupo de europeos llegan muriéndose de hambre en alguna etapa de su vida, en alguna generación, se establecen, agarran poder, empiezan a arrebatar tierras, porque simplemente por sus tanates y por sus ideas, después pasan años y años y siguen avanzando y siguen acaparando y siguen y no se llenan. Y al final del día quieren limpiar este país de la gente que no se parece a ellos y siguen esa mentalidad arraigada y escondida de ser únicos y especiales, ¿no? Simplemente, ¿por qué? Porque se les ocurrió. Y simplemente, ¿por qué? Porque ellos decidieron hacer eso. Pero cuando alguien más llega aquí con esa mentalidad igual que ellos, a querer asentarse, a querer crecer, a querer vivir, a querer compartir, a querer involucrarse, a quererse involucrar en esta nación, en esta comunidad, ahí no les gusta. Ahí es donde pegan el grito y dicen, no, 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 no. Aquí no están bienvenidos. No, 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 no. Cuando ellos llegaron, cuando sus ancestros llegaron y se sentaron, tragaron con los indígenas, y ahí sale el Thanksgiving, y después los traicionan, los distorsionan, los desaparecen y los quieren desterrar, borrar de este mapa. Imagínense la mentalidad diabólica de esta gente que aún está por ahí. Hay gente que ya despertó y está viendo la realidad, pero hay gente con poder todavía que aún están ahí tratando de hacer una réplica y de seguir esa tradición de la supremacía blanca. Así que mi raza, cuídense mucho, pórtense bien, échenle este video, ahí de repente este canal de Tiki Tiki se llama MERS, ahí bueno, no alcanzo a leer de aquí, pero es MR, ahí bueno, MERS West. No lo alcanzo a leer, gente, pero bueno, a ver si lo alcanzan a ver ustedes ahí. Ahí se los encargo. Compartan este video y hay que apoyar ese tipo de contenido, mi gente. Con permisito. Goodbye.